Hola a todos, en este vídeo hablamos de los sufijos, explicamos qué son con muchos ejemplos. Toma nota, que comenzamos. Bienvenidos al canal de Educación Profe Arantxa y a este vídeo educativo dedicado a la asignatura de lengua. Te invito a que lo veas. Muchas gracias por ver este vídeo. Te invito a visitar el canal y a hacerte miembro para disfrutar de muchas ventajas o suscribirte de manera gratuita y seguirme en las redes o visitar mi página web profearantxa.es. El tema de hoy, los sufijos. Explicamos el concepto, los sufijos más importantes y muchos ejemplos. Hoy es el timbre de clase, toma nota, comenzamos. ¿Cómo podemos formar palabras nuevas? Tenemos estas dos palabras, escolar, algo referente a la escuela, y campana. A partir de estas palabras, escolar y campana, ¿podría esta chica formar palabras nuevas? A partir de la palabra escolar podemos formar una palabra nueva añadiendo el prefijo extra. Extraescolar, una palabra nueva. Y a partir de la palabra campana, añadiendo el sufijo ario, tenemos campanario. En este vídeo vamos a explicar los sufijos. Como introducción al tema, podemos decir que los sufijos son partículas que se añaden al final de algunas palabras para formar otras nuevas. Un ejemplo, la palabra zapato. Si escribimos zapatero, hemos añadido un sufijo, es decir, tenemos la palabra zapato más el sufijo ero. Y ya podemos responder a la pregunta, ¿qué son los sufijos? Son morfemas que se ponen al final de una palabra para formar una palabra nueva con diferente significado. Unos ejemplos. A partir de estas palabras, pastel, calcula y taxi, podemos formar palabras nuevas añadiendo sufijos. A la palabra pastel le añadimos el sufijo ería y tenemos pastelería, que es una tienda donde se venden pasteles. Hemos formado una palabra nueva con un sufijo y con diferente significado. Si a la palabra calcula le añadimos el sufijo dora, tenemos una palabra nueva y se trata de un instrumento para calcular. Por medio de un sufijo hemos formado una palabra nueva con diferente significado. Si a la palabra taxi le añadimos el sufijo ista, tenemos la palabra taxista. Y es una persona que conduce un taxi. Palabra nueva con diferente significado por medio de un sufijo. Hay sufijos que al unirse a las palabras forman sustantivos, adjetivos o verbos. Primero, obviamente, tenemos que saber cuál es la definición de un sustantivo. Bueno, pues los sustantivos son aquellas palabras que nombran o designan a personas, animales, cosas, lugares, sentimientos o ideas. Por ejemplo, rey. Como rey le podemos poner el artículo el o un delante y tiene sentido el rey, un rey, es un sustantivo. Jirafa, le podemos poner los artículos la o una delante. La jirafa, una jirafa y tiene sentido, con lo cual, sustantivo. Teléfono, podemos poner el artículo el teléfono y un teléfono, con lo cual tiene sentido, es un sustantivo. Y por último, donde me gustaría ir este verano, pero creo que no va a poder ser, la playa. Podemos decir la playa y una playa, con lo cual es un sustantivo. Vamos ahora a por los adjetivos, pero primero necesitamos saber su definición. Los adjetivos son aquellas palabras que acompañan a un sustantivo y nos dicen una cualidad de él. Vamos a ver. El coche rojo. Coche es el sustantivo porque puede ir el coche y un coche, con los artículos delante. Y rojo es la palabra que acompaña a coche, es el adjetivo. Además, nos responde a la pregunta de cómo es o cómo está. ¿Cómo es el coche? Rojo. Pues ya está, rojo, adjetivo. Vamos al siguiente ejemplo. El conejo rápido. Conejo es el sustantivo, porque podemos poner el conejo o un conejo.
Y la palabra que acompaña al sustantivo es el adjetivo, rápido. ¿Cómo es? Rápido. Nos responde a la pregunta ¿cómo es? La torre, alta. Torre es sustantivo porque puede ir con la torre o una torre. Y alta es el adjetivo porque nos responde a la pregunta ¿cómo es? ¿Cómo es? Alta. Perfecto. Vamos a ver un ejemplo, a ver si es sustantivo o adjetivo. Tenemos la palabra baja. Podemos poner los artículos la y una. La baja, una baja. No tiene sentido. Con lo cual sustantivo no es. Nos responde a la pregunta de ¿cómo es? ¿Cómo es? Baja. Nos responde, con lo cual es un adjetivo. Recordar, artículos delante, sustantivo. Responde a la pregunta, adjetivo. Vamos a ver ahora cuándo una palabra es un verbo. Primero necesitamos saber su definición. Los verbos son aquellas palabras que expresan acciones o estados. En el ejemplo vemos a una superportera y vamos a ver. La portera paraba genial. Vale, primero sabemos que el sustantivo es portera. La portera, una portera. Genial, ¿cómo es? Genial. Y paraba es el verbo. ¿Por qué es el verbo? Vamos a ver, porque es una acción y aparte lo podemos conjugar. Yo paraba, tú parabas, él paraba, nosotros parábamos. Y así con todas las personas. También existe su infinitivo, parar, con lo cual es un verbo. Vamos a ver otro ejemplo más. El chico corría rápido. Chico es sustantivo, el chico o un chico. Rápido, adjetivo, ¿cómo es? Rápido. Y corría es el verbo. Yo corría, tú corrías, él corría. Además es el infinitivo, correr. Otro ejemplo más. El alumno estaba aburrido. El alumno con el artículo delante. El alumno o un alumno. Sustantivo. Aburrido. ¿Cómo es? ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba? Aburrido. Y estaba es el verbo. Yo estaba, tú estabas, él estaba, del infinitivo estar. Como en estos ejemplos. De duro tendríamos el sustantivo dureza añadiendo el sufijo eza. También formamos adjetivos, por ejemplo, a partir de la palabra cariño, con el sufijo oso tenemos el adjetivo cariñoso. También se pueden formar verbos. A partir de la palabra broma, con el sufijo ear, tenemos el verbo bromear. Hay muchos sufijos que aportan nuevos matices y significados a las palabras. Vamos a ver algunos. Tenemos sufijos de lugar, como dor, ería, torio, ario, edal, eda y edo. Y ahora algunos ejemplos. Con el sufijo dor, la palabra comedor, que es un lugar donde se come. Con el sufijo ería, a partir de la palabra café tenemos cafetería. Es un lugar donde tomar café. Con el sufijo torio podemos formar la palabra laboratorio. Con el sufijo ario podemos tener como ejemplo campanario, que es una torre donde se colocan las campanas. Y con estos sufijos edal tendríamos robledal, con eda rosaleda y con edo viñedo. El primero se trata de un lugar donde hay robles, la rosaleda es un lugar con muchos rosales y con edo viñedo, que también se refiere a un lugar donde hay viñas. Cada sufijo, por tanto, tiene un significado propio y también hay sufijos que indican una profesión, como ista, dor, dora, ero y era. Algunos ejemplos. Con ista tendríamos la palabra dentista, sufijo ista para indicar profesión. El sufijo dor añadido a la palabra pesca indica profesión u oficio de una persona que pesca. Con el sufijo dora, la palabra diseñadora, una palabra cuya profesión es dedicarse al diseño. Sufijo ero, la palabra cocinero, ero para indicar una profesión de alguien que se dedica a cocinar. Y con el sufijo era tendríamos, por ejemplo, enfermera.
También tenemos sufijos que indican una cualidad, como por ejemplo tuz, eza, ura, daz y ez. Y lo vemos con estos ejemplos. Con el sufijo tuz tendríamos juventud, que es la cualidad de una persona joven. Con el sufijo eza, la palabra belleza, que indica cualidad de bello. Con el sufijo ura, un ejemplo sería ternura, que indica cualidad de tierno. El sufijo daz, por ejemplo, la palabra lealtad, cualidad de ser leal. Y con el sufijo ez tendríamos, por ejemplo, la palabra vejez. Otros sufijos sirven para indicar instrumento. Es el caso de dor, dora, ero y era. Ejemplo, con el sufijo dor tendríamos secador, que es un instrumento para secar, en este caso el pelo. Con el sufijo dora, como ejemplo, la palabra lavadora, un aparato o instrumento para lavar. El sufijo ero, por ejemplo, la palabra llavero, que es un instrumento para llevar las llaves. Y con el sufijo era, la palabra aceitera, que es un objeto o instrumento para colocar el aceite. También hay sufijos que se utilizan para formar aumentativos y que indican un tamaño grande. Fíjate en estos. Los sufijos on y ona, azo, aza y ote, ota. Algunos ejemplos. Con el sufijo on tendríamos a partir de la palabra bolsa, bolsón, que indica una bolsa de gran tamaño. Con el sufijo ona, por ejemplo, la palabra casona, que se refiere a una casa grande. Con el sufijo azo, la palabra golazo. Y con el sufijo aza, por ejemplo, la palabra barcaza, una barca de gran tamaño. También indican gran tamaño estos dos sufijos. Ote con el ejemplo grandote, cuando algo es muy grande, o cabezota, cuando también se dice de una persona que es muy testaruda o tiene la cabeza grande. Otros sufijos se usan para formar diminutivos, es decir, van a indicar un tamaño pequeño, como ito, ita, illo, illa, entre otros. Por ejemplo, si tenemos la palabra plato y queremos hablar de un plato pequeño, decimos platito. Y con la palabra taza diríamos tacita, para indicar que esos objetos son de tamaño pequeño. Con el sufijo illo tenemos la palabra pajarillo, indicando que un pájaro es de tamaño pequeño. Y con el sufijo illa, como ejemplo, la palabra chiquilla, cuando hablamos de una chica pequeña. Y ahora, para repasar lo aprendido, terminamos con estos ejercicios finales. Ejercicio 1. Añade sufijos ero, era, dor, ista para formar profesiones. Tenemos jardín, granja, tenis, nadar y pelo. Puedes poner en pausa el vídeo, intentar escribir tú estas palabras con sufijo y ahora a continuación dejamos la solución.